Cuando la gente piensa en las bodegas de Washington, imagina días soleados y brindis felices. Esa es la historia durante el día. Pero cuando se cierran las puertas y las sombras se alargan en la vieja bodega, este lugar muestra otra cara. Vine aquí para trabajar con vino. Así de simple. Pero rápidamente entendí que esta tierra exige ciertas consideraciones, cosas que simplemente haces, sobre todo después del anochecer. No se trata del vino, no realmente. Se trata de lo que siempre ha estado aquí, bajo las vides. Mi nombre es Trevor Haskell y hace 6 meses lavaba platos en un Denny's de Spokane, soñando con algo mejor, cualquier cosa mejor. Mi novia Cassie se había ido recientemente, llevándose la mitad de mis cosas y toda mi motivación. Era las 2 de la madrugada cuando encontré el anuncio. Se necesita ayudante de bodega. Inicio inmediato. Vivienda incluida. Postúlate hoy mismo. La oferta era para Ravens Hollow Estate, una finca escondida en las colinas Horse Heaven, al sur de Prosser. Nunca había oído hablar del lugar, lo cual me pareció extraño porque crecí en esta zona, pero el sueldo era decente y ofrecían un estudio justo encima de la sala de cata. Después de 3 años compartiendo un departamento húmedo con Mo, la idea de tener mi propio espacio me parecía ganarme la lotería. El viaje desde Spokane me llevó por el Palouse, esas colinas doradas que dan paso a arbustos de salvia y acantilados de basalto. Mientras me acercaba al río Columbia, Ravens Hollow aparecía al final de un camino de grava que serpenteaba entre 30 acres de vides de Cabernet, cuyas hojas ya tornaban ámbar con el frío de octubre. El edificio principal parecía una villa toscana inconclusa, muros de estuco color crema sobre una base de piedra de río y un techo de tejas rojas que ya había visto mejores décadas. La sala de cata estaba en la planta baja, y mi nuevo hogar me esperaba arriba. Un estudio pequeño pero limpio, con una cocineta y vista a los tanques de fermentación. Mi jefa, Elena Vázquez, me recibió esa misma tarde. Tendría unos 45 años, con manos curtidas y un bronceado que solo se consigue trabajando años en los viñedos. Su apretón de manos podría romper nueces. ¿Alguna vez has trabajado en una vendimia?, me preguntó mientras me guiaba hacia la zona de producción. No exactamente, pero aprendo rápido. Se detuvo y me miró fijamente. Su mirada pesaba más que un simple juicio sobre mi experiencia laboral. Aquí no se trata de aprender rápido, Trevor. Se trata de escuchar de verdad. Tenemos formas de hacer las cosas, formas antiguas. Puede que te parezcan raras al principio, pero mantienen a todos a salvo. El edificio de producción se alzaba detrás de la casa principal como un búnker de concreto. En su interior, tanques de acero inoxidable se elevaban hacia vigas expuestas y las barricas de roble formaban filas ordenadas a lo largo de las paredes. Todo olía a fermentación, mosto de uva mezclado con algo más terroso, más antiguo. Mañana a las 7 en punto, dijo Elena entregándome una hoja doblada. Léela esta noche, y otra vez por la mañana. Ay, Trevor. Se detuvo en la puerta. Algunos de los veteranos aquí te contarán historias sobre este lugar, sobre la familia que lo poseía antes. No las descartes como chismes locales. A veces, las historias encierran verdades, aunque suenen como tonterías. Esa noche, solo en mi estudio desplegué el papel. En la parte superior, escrito con una letra clara, se leía Ravens Hollow Estate, protocolos de la bodega. Debajo, una lista numerada de 12 reglas que cambiarían todo. Extendí el papel sobre la pequeña mesa de cocina. La luz áspera del bombillo resaltaba las palabras escritas a mano. El papel parecía más viejo de lo que debía ser. Sus bordes estaban suavizados por el uso. Ravens Hollow Estate, protocolos de la bodega. 1. Nunca entres al cuarto de tanque C entre las 11 p.m. y las 4 a.m. La puerta estará cerrada con llave por una buena razón. 2. Si escuchas risas de niños en la sala de barricas después del atardecer, continúa trabajando. No investigues. 3. El teléfono rojo de emergencias en la sala de descanso conecta únicamente con Elena. Úsalo si ves a alguien en las bodegas que no debería estar ahí. 4. Durante la fermentación maloláctica, normalmente de noviembre a enero, prueba muestras de vino solo entre las 6 a.m. y las 6 p.m. 5.
Si el medidor de temperatura del tanque 7 marca menos de 0 grados 32 grados, abandona el edificio de inmediato y llama a Elena. 6. El antiguo sótano bajo la sala de barricas está estrictamente prohibido. La puerta debe permanecer cerrada. 7. Si hueles rosas en las bodegas, especialmente cerca del equipo viejo, busca a Elena o retírate por el día. 8. Nunca trabajes solo después de las 10 p.m. Siempre ten un compañero presente. 9. Las herramientas del vinicultor en la vitrina son solo de exhibición. No las toques, ni siquiera para reparaciones urgentes. 10. Si se va la luz en el edificio, utiliza solo las linternas rojas de emergencia. La luz blanca atrae atención no deseada. 11. Documenta cualquier olor, sonido o cambio de temperatura inusual en el registro diario. Elena lo revisa cada mañana. 2. Confía en tu instinto. Si algo te parece extraño, probablemente lo sea. Sal del lugar y regresa con la luz del día. Leí la lista 3 veces, esperando algún tipo de explicación que nunca llegó. ¿Qué clase de bodega necesitaba reglas sobre teléfonos de emergencia y evitar ciertas habitaciones por la noche? La parte de las risas de niños me revolvió el estómago. Esto era tierra vinícola, no una atracción de casa embrujada. Pero necesitaba este trabajo. A la mañana siguiente, Elena me encontró moviendo mangueras entre los tanques. Septiembre había sido cálido y las uvas de Cabernet llegaban con un alto contenido de azúcar. Perfectas para la fermentación, explicó ella mientras analizaba las muestras con el refractómetro. ¿Leíste los protocolos?, preguntó ella sin levantar la vista de su equipo. Sí, algunos parecen muy específicos. Lo son, respondió mientras se enderezaba y se limpiaba las manos con una toalla manchada de vino. Esta finca produce vino desde 1887. La familia Ravenscroft la construyó y la trabajó durante 4 generaciones. Aprendieron cosas sobre esta tierra que aún seguimos respetando. ¿Qué tipo de cosas? Elena señaló hacia la sección más antigua del edificio, donde unas pesadas puertas de madera marcaban las áreas de almacenamiento anteriores a los tanques modernos. Los Ravenscroft documentaban todo, fechas de cosecha, temperaturas de fermentación, pero también otras observaciones, patrones que notaban, reglas que mantenían a sus trabajadores seguros y aseguraban que el vino fuera rentable. Me condujo más allá del tanque 7, un gigante de acero inoxidable que zumbaba con los sistemas de enfriamiento. El indicador de temperatura mostraba una constante de 24 grados, 75 grados Fahrenheit. Este tanque nos ha dado problemas antes. Algo con la cimentación. El concreto debajo se mantiene frío incluso en verano. Frío al punto de congelar. Su expresión se ensombreció. Una vez perdimos toda una cosecha de Merlot. 5,000 galones arruinados de la noche a la mañana. Pero aprendimos a reconocer las señales. Caminamos más adentro del edificio, pasando hileras de barricas de roble francés que contenían la cosecha del año anterior. El aire se volvía más espeso allí, cargado del olor terroso del vino y de algo más, algo que recordaba la tierra mojada tras la lluvia. «Sala de tanques C», dijo Elena, señalando una pesada puerta marcada con pintura roja desvaída. Prohibido el acceso durante las horas indicadas, sin excepciones. ¿Qué hay ahí? Equipo antiguo de fermentación, cubas de madera de la bodega original. Ya no son estructuralmente seguras, pero los Ravenscroft nunca tiraban nada. Tradición familiar. La cerradura de la puerta parecía nueva, un cerrojo robusto que resultaba excesivo para un simple almacén. Mientras pasábamos junto a la puerta, escuché algo dentro, un leve crujido como el de la madera al asentarse. Pero Elena no reaccionó, así que seguí caminando. Me mostró la sala de descanso, un espacio pequeño con microondas, cafetera y un teléfono rojo de emergencia montado en la pared. El auricular, de plástico negro y pesado, parecía sacado de una oficina de los años 70. «Línea directa a mi casa», dijo Elena. «Suena en mi dormitorio, cocina y taller. Úsalo si necesitas ayuda inmediata». «¿Qué clase de ayuda?» «De la que no puede esperar a tener señal en el celular», respondió, señalando su teléfono. «Aquí la señal se vuelve inestable. Algo tiene que ver con la base de roca basáltica». Esa tarde trabajé con Miguel Santos, un veterano de la bodega que llevaba 8 años en Ravens Hollow.
Me estaba enseñando a romper el sombrero de la fermentación del vino tinto, deshaciendo la capa de ollejos que flotaban en la superficie. ¿Elena te dio los protocolos?, me preguntó mientras removía la espuma púrpura con una larga herramienta de acero. Sí, parecen bastante estrictos. Miguel detuvo su movimiento y miró alrededor de la sala de tanques. Estábamos solos, salvo por el suave burbujeo de la fermentación activa. Mi primer año aquí pensé lo mismo. Creí que Elena solo era paranoica. Reanudó su trabajo, pero su voz se volvió más baja. Y luego llegó noviembre. ¿Qué pasa en noviembre? Comienza la fermentación maloláctica. Es un proceso diferente, bacterias diferentes. Cambia por completo el ambiente del lugar. Asintió con la cabeza hacia la sala de tanques C. Ahí es cuando realmente entiendes por qué tenemos reglas. ¿Has visto algo? Quiero decir, algo que haga que las reglas tengan sentido. Miguel terminó con el tanque y empezó a limpiar su equipo. Durante un largo momento no respondió. En mi tercer año aquí estaba trabajando tarde durante la malo. Tal vez eran las 11:30 de la noche. Escuché a esos niños de los que habla Elena, riéndose, jugando en la sala de barricas. Sonaban tan reales. Fui a revisar pensando que algunos adolescentes se habían colado. Colgó la herramienta de acero y se volvió hacia mí. La sala estaba vacía, pero el sonido continuaba como si viniera de debajo del suelo. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Debajo del suelo? Ahí es donde está la antigua despensa subterránea. Está sellada desde antes de que Elena comprara el lugar. Miguel recogió sus utensilios de limpieza. Esa noche llamé a Elena. Usé el teléfono rojo. Llegó 15 minutos después con llaves de habitaciones que ni siquiera sabía existían. ¿Y qué encontró? Nada que me contara, dijo, mientras se dirigía hacia la salida. Pero a la mañana siguiente cambió las cerraduras de la sala de tanques C y añadió 2 protocolos más a la lista. Cuando Miguel se fue, me encontré solo por primera vez en la sala de tanques. El edificio se sentía diferente ahora, más pesado de algún modo, como si las paredes mismas guardaran secretos. Desde algún punto más profundo de las bodegas volví a oír ese leve crujido. Solo es madera vieja, me dije. Pero mis manos temblaban mientras terminaba de limpiar. A los 3 días de haber empezado, Elena me asignó al turno vespertino. La temporada de cosecha implicaba jornadas de 16 horas y alguien debía vigilar los tanques de fermentación durante la noche. El trabajo era sencillo. Verifique la temperatura cada 2 horas, documente cualquier cambio y asegúrese de que los sistemas de enfriamiento sigan funcionando. Estarás trabajando con Carmen Arasco, dijo Elena, presentándome a una mujer de mi edad, con uñas manchadas de pintura y ojos cansados. Ella se encarga de la documentación nocturna del trabajo de laboratorio. Carmen llevaba 2 años en Ravens Hollow, tiempo suficiente para saber qué tablones del piso crujían y dónde vivían los corchos del edificio. Me mostró la rutina de monitoreo, del tanque 1 al 6 en la sala principal, luego el tanque 7, que estaba solo cerca de la pared del fondo. Finalmente, los lotes experimentales más pequeños en la zona lateral. El tanque 7 es el problemático, dijo mientras revisaba su portapapeles. La temperatura fluctúa más que en los demás. Elena cree que se debe al concreto debajo, que permanece frío incluso cuando usamos calentadores. Iniciamos nuestra primera ronda a las 8 p.m. Los tanques zumbaban de actividad. La fermentación generaba burbujas suaves que ascendían por el mosto de uva, como una carbonatación ligera. Todo parecía normal, incluso productivo. Carmen conversaba sobre su trabajo diurno como profesora de arte en la escuela secundaria Pro Air mientras registrábamos temperaturas y revisábamos las válvulas. A las 10 p.m. el edificio se había vuelto más silencioso. Los otros trabajadores se habían marchado, dejando solo a Carmen y a mí con los sonidos suaves de la vinificación en marcha. Nos acomodamos en la sala de descanso para la comida, compartiendo café de máquina expendedora y los sándwiches que yo había traído. ¿Ya te advirtió Elena sobre los protocolos?, preguntó Carmen, revolviendo crema en polvo en su café. Sí, Miguel mencionó algunos. Lo del niño riéndose. Eso lo escucharás tarde o temprano. Normalmente empieza en octubre cuando baja la temperatura.
dijo mirando hacia la sala de barricas. La primera vez me asustó tanto que llamé a Elena a medianoche. Ella solo dijo que siguiera trabajando e ignorara el sonido. ¿Alguna vez trataste de averiguar de dónde viene? Carmen negó con la cabeza. La regla 2 existe por una buena razón. Créeme. A las 11:45 p.m. comenzamos la siguiente ronda de monitoreo. La sala principal de tanques se sentía diferente, más fría, a pesar de que los calentadores funcionaban a plena capacidad. Nuestro aliento formaba pequeñas nubes mientras nos movíamos entre los equipos. Esto es raro, dijo Carmen, revisando la lectura del tanque 3. La temperatura bajó 4 grados en las últimas 2 horas. Miré la lectura del termómetro en el tanque 4. Lo mismo, de 78 grados Fahrenheit bajó a 74 grados Fahrenheit sin cambios en el sistema de calefacción. ¿Deberíamos ajustar la configuración? Primero revisemos el tanque 7. Ese suele dar problemas antes que los demás. Caminamos hacia el fondo de la sala, con nuestros pasos resonando sobre el piso de concreto. El tanque 7 estaba contra la pared del fondo, más grande que los otros y rodeado de más equipos de enfriamiento. La pantalla digital brillaba en verde en la penumbra, 32 grados Fahrenheit. Carmen y yo nos quedamos mirando la lectura varios segundos sin decir nada. El tanque debería estar funcionando a un mínimo de 75 grados. Una lectura de 32 grados significaba que algo había salido catastróficamente mal. Regla 5, susurró Carmen. Salir de inmediato y llamar a Elena. Pero cuando nos dimos vuelta para irnos, escuché algo que me hizo quedarme helada. Desde la sala de tanques C, detrás de la puerta roja cerrada con llave, se oía el sonido de líquido moviéndose. No era el burbujeo suave de la fermentación, sino algo más pesado, como agua cayendo desde gran altura. Carmen, ¿escuchas eso? Ella me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi manga. Tenemos que irnos ahora. El sonido del líquido se volvió más fuerte, acompañado por lo que parecía el rodar de barriles de madera sobre el suelo, aunque la sala C solo debía contener equipos viejos y vacíos, nada que pudiera generar ruido. Nos apresuramos hacia la salida, pero Carmen se detuvo en la sala de descanso para tomar el teléfono rojo de emergencia. Sus manos temblaban mientras marcaba. Elena, habla Carmen. El tanque 7 marca 32 de BRFs y escuchamos ruidos desde la sala C. Hizo una pausa escuchando. Sí, ya estamos saliendo. Colgó y tomó su chaqueta. Elena viene en camino. Esperamos en el estacionamiento. Afuera, el aire de octubre se sentía cálido en comparación con las bodegas. Carmen encendió un cigarrillo con manos temblorosas mientras yo trataba de procesar lo que habíamos vivido. La lectura de temperatura no tenía sentido. El equipo de enfriamiento no podía fallar tan drásticamente sin activar las alarmas. ¿Con qué frecuencia pasa esto?, pregunté. Problemas con el tanque 7, tal vez 3 o 4 veces al año. Siempre de noche, siempre de forma repentina, dijo dando una larga calada. Pero los sonidos de la sala C, eso sí es nuevo. La camioneta de Elena apareció al final del camino de grava con los faros cortando la oscuridad. Se estacionó y se acercó a nosotras con una linterna grande y un llavero que nunca antes había visto. ¿Lectura del tanque 7? 32 de Rauberf a las 11:45, respondió Carmen. Elena asintió, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. ¿Y la sala C? Sonaba como agua cayendo, tal vez barriles moviéndose. La expresión de Elena se volvió sombría. Abrió el edificio principal y nos indicó que la siguiéramos. Manténganse cerca. No toquen nada a menos que yo lo diga. Adentro, la temperatura había vuelto a la normalidad. La pantalla del tanque 7 ahora mostraba 76,6 grados Fahrenheit, como si nada hubiera ocurrido. El equipo de enfriamiento zumbaba en silencio, sin señales de fallas. «Revisa el registro», dijo Elena, señalando a Carmen un portapapeles colgado cerca del tanque. Carmen hojeó las páginas. Las lecturas de temperatura parecen normales. No hay nada registrado entre nuestro control de las 10 p.m. y ahora. Elena examinó el panel de control del tanque 7, presionando botones y revisando las pantallas digitales. Todo parecía funcionar correctamente, pero ella pasó varios minutos examinando el suelo de concreto alrededor de la base del tanque, moviendo el haz de su linterna sobre áreas que parecían más oscuras que el resto de la losa. «¿Qué estás buscando?», pregunté. «Daños por agua.
A veces cuando el tanque 7 tiene episodios, encontramos humedad donde no debería haber. Se incorporó. Pero esta noche, nada. Nos dirigimos a la sala de tanques C. Elena sacó una llave de su llavero y abrió la pesada puerta. El espacio más allá era más pequeño de lo que esperaba, tal vez unos 3.5 metros cuadrados, lleno de cubas de fermentación de madera que parecían sacadas de un museo. El equipo era antiguo, pero estaba bien cuidado, con herrajes de bronce y detalles tallados a mano. ¿Esto es lo que escuchaste?, preguntó Elena, señalando las cubas silenciosas. La sala ahora se sentía completamente normal, sin sonidos, sin movimiento, solo equipo de vinificación antiguo en almacenamiento. Pero había algo en el ambiente que me ponía la piel de gallina. Tal vez era la forma en que las sombras caían sobre las superficies de madera o cómo el aire olía diferente allí. No a vino y fermentación, sino algo más terroso, como suelo que nunca ha visto la luz del sol. Aquí no hay nada que pueda producir los sonidos que escuchamos, dijo Carmen. No, coincidió Elena. No lo hay. Cerró con llave la puerta y nos condujo de regreso a la sala principal de tanques. Quiero que ambas se vayan a casa. Yo terminaré el monitoreo de esta noche. ¿Y los protocolos?, pregunté. La regla 8 dice, nunca trabajes solo después de las 10 de la noche. Elena sonrió, pero no había humor en su gesto. Esa regla aplica para los empleados. Yo soy la dueña. A mí me aplican otras reglas. Mientras Carmen y yo recogíamos nuestras cosas, vi que Elena sacaba equipo adicional de un armario de almacenamiento. Dispositivos que no reconocí, incluyendo lo que parecía una cámara antigua con un gran flash incorporado. Elena, dijo Carmen desde la puerta, ¿deberíamos preocuparnos por volver mañana? No. Lo que sea que esté pasando aquí no es malicioso, solo persistente, respondió Elena, ajustando su equipo. La familia Ravenscroft lidió con esto durante 90 años. Podemos aguantar una noche más. Al conducir de regreso a casa, no podía quitarme de la mente la lectura de temperatura del tanque 7. 32 grados deberían haber significado tuberías congeladas, equipo dañado, miles de dólares en reparaciones. En cambio, todo había vuelto a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero los sonidos de la sala C se sentían diferentes, más activos, más conscientes, como si algo hubiera estado esperando las condiciones adecuadas para hacerse notar. Esa noche me dormí con las palabras de Elena resonando en mi mente. A mí me aplican otras reglas. ¿Qué significaba exactamente eso? ¿Y qué tipo de reglas había seguido la familia Ravenscroft durante casi un siglo? Comenzaba a sospechar que la vinificación era lo menos importante que ocurría en Ravens Hollow Estate. Pasó una semana antes de que Elena me asignara nuevamente a los turnos nocturnos. Esta vez me emparejó con Jake Brennan, un tipo robusto de Walla Walla que había trabajado 3 temporadas de cosecha en Ravens Hollow. Jake tenía la confianza relajada de alguien que ya había visto suficientes cosas extrañas como para dejarse sorprender. Primera regla del turno nocturno, dijo mientras miraba su reloj al entrar en las bodegas, es que aquí el tiempo se mueve diferente. Tu teléfono puede decirte que son las 11 p.m., pero este lugar tiene su propio horario. Comenzamos nuestras revisiones de temperatura a las 8:30 p.m., siguiendo la rutina que Carmen me había enseñado. Jake se movía con eficiencia, registrando lecturas y ajustando el equipo casi sin mirar los medidores. Pero noté que le daba especial atención al tanque 7, revisando no solo la pantalla de temperatura, sino también pasando las manos por la base del tanque. ¿Buscando humedad?, pregunté. Entre otras cosas, respondió él, agachándose para examinar el suelo de concreto con su linterna. ¿Ves estas manchas oscuras? A veces aparecen después de que el tanque 7 tiene uno de sus episodios. Elena piensa que son manchas de agua, pero el agua no suele oler así. Me arrodillé a su lado y capté un olor dulce y podrido, como fruta demasiado madura bajo el sol. El olor parecía surgir del concreto mismo, como si algo se hubiera impregnado profundamente en los cimientos. ¿Qué crees que sea? Jake se puso de pie y se limpió las manos en los jeans. Honestamente, prefiero no pensarlo demasiado. Este trabajo paga bien, los beneficios son buenos y Elena es justa como jefa.
A veces lo mejor es simplemente seguir los protocolos y no hacer demasiadas preguntas. A las 10:15 p.m. nos acomodamos en la sala de descanso para comer. Jake había traído tamales caseros hechos por su novia, y el aroma de masa y carne de cerdo llenó el pequeño espacio. Comimos en silencio, escuchando los crujidos del edificio a nuestro alrededor. ¿Desde cuándo conoces a Elena?, pregunté. Desde que compró este lugar hace unos 6 años. Antes era diferente, más abierta a cambiar cosas, a modernizar la operación. Pero después de su primer noviembre aquí, Jake negó con la cabeza. Empezó a preguntar a los ancianos del pueblo por la familia Ravenscroft. Pasó semanas en la oficina de registros del condado, leyendo traspasos de propiedades y archivos de periódicos. ¿Y qué encontró? Nada de lo que hable directamente, pero dejó de intentar modernizar ciertas partes de la operación. Comenzó a seguir protocolos que los Ravenscroft habían usado durante décadas. Incluso contrató especialistas para restaurar esas antiguas cubas de madera en la sala C. Pensé en el equipo que había visto a través de la puerta. Hermosamente elaboradas barricas y recipientes de fermentación que merecían estar en un museo. ¿Por qué restaurarlas si solo sirven para almacenamiento? Jake terminó su tamal y arrugó el envoltorio de papel aluminio. ¿Quién dijo que solo sirven para almacenamiento? Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, lo escuchamos. Una risa aguda que resonaba desde algún lugar más profundo del edificio. Sonaba como niños jugando al escondite, sus voces llenas de emoción y picardía. Jake miró su reloj. 47. Justo a tiempo, murmuró. Las risas se intensificaron, acompañadas por el sonido de pequeños pies corriendo sobre suelos de madera. Pero nosotros estábamos sentados en la única parte ocupada del edificio. Todos los demás se habían ido a casa hacía horas. Regla número 2, dijo Jake, levantándose y recogiendo su basura. Sigue trabajando. No investigues. ¿Y si de verdad hay niños aquí? ¿Y si son hijos de alguien que se metieron desde alguna de las granjas vecinas? Jake me dirigió una mirada que era mitad compasión, mitad diversión. Créeme, Trevor. Esos no son niños de verdad. Reanudamos la revisión de temperaturas, intentando concentrarnos en el trabajo mientras las risas fantasmas resonaban a nuestro alrededor. Los sonidos parecían moverse por todo el edificio, a veces desde la sala de barricas, a veces desde zonas que yo sabía que estaban vacías. En una ocasión, juraría que oí voces infantiles cantando una canción que casi reconocí, pero las palabras permanecían fuera de mi comprensión. Jake seguía con la rutina, aparentemente imperturbable por la banda sonora sobrenatural, pero noté que sus movimientos se volvían más precisos, más enfocados. Revisaba su reloj con frecuencia y se mantenía siempre al alcance del teléfono rojo de emergencia. A las 11:30 p.m. nos acercamos al tanque 7 para la lectura de medianoche. La pantalla mostraba una temperatura normal, 74 grados Fahrenheit, pero algo se sentía distinto. El aire alrededor del tanque parecía más denso, y ese olor dulzón y podrido se había intensificado. Jake, mira esto. Le señalé el concreto cerca de la base del tanque, donde habían aparecido manchas oscuras desde la última revisión. Las manchas estaban húmedas, como si el agua hubiera brotado desde los cimientos. Jake se arrodilló y tocó una de las manchas con la yema de los dedos. Cuando la iluminó con su linterna, el líquido parecía rojo oscuro, casi púrpura, como jugo de uva, pero con una consistencia aceitosa que se adhería a su piel. «Esto es nuevo», dijo en voz baja. Las risas de los niños habían cesado, reemplazadas por otro sonido. Un golpeteo lento y rítmico, como si alguien tamborileara los dedos contra la madera. Provenía de la sala de tanques C y se volvía más fuerte e insistente con cada repetición. Jake se puso de pie y se limpió el dedo en sus jeans, dejando una mancha oscura. «Tenemos que llamar a Elena». Pero antes de que pudiéramos llegar a la sala de descanso, las luces se apagaron. Una oscuridad total envolvió la bodega, rota solo por el tenue resplandor de las pantallas digitales en los tanques. Jake me agarró del brazo y me guió hacia la pared donde se almacenaba el equipo de emergencia. «Solo linternas rojas», susurró con tensión en la voz. Regla 10. La luz blanca atrae atención.
Sus manos tantearon hasta encontrar el kit de emergencia. 2 linternas con filtro rojo se encendieron, proyectando un resplandor carmesí que lo transformaba todo. La bodega familiar se volvió algo extraño, alienígena. Las sombras se alargaban y retorcían, y cada superficie parecía palpitar con la luz roja. El golpeteo en la sala C se volvió más rápido, acompañado por lo que parecía ser líquido agitándose en grandes contenedores. Pero según Elena, esos toneles estaban vacíos. «Tenemos que llegar al teléfono», dijo Jake, su haz de luz roja bailando sobre el suelo mientras avanzábamos hacia la sala de descanso. A mitad de camino, ambos nos detuvimos. La sala de barricas, que debía estar vacía, estaba llena de sombras que se movían de forma errónea. No eran las figuras danzantes que uno esperaría al mover una linterna, sino formas con sustancia propia, con un propósito. Figuras pequeñas. «Oh, mierda», murmuró Jake. A través de la oscuridad teñida de rojo pudimos verlas. Siluetas infantiles moviéndose entre los barriles de vino. Parecían estar jugando algún tipo de juego, deslizándose detrás de los enormes toneles de madera y reapareciendo en otros lugares. Pero sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado rápidos. Y cuando se giraban hacia nosotros, sus rostros eran huecos de sombra más profunda. «No los mires directamente», susurró Jake. «Sigue avanzando hacia el teléfono». Nos desplazamos pegados a la pared, tratando de mantenernos alejados de la sala de barricas mientras los niños sombras seguían con su juego. Uno de ellos pareció notarnos y se separó del grupo, acercándose al umbral entre la sala de barricas y la bodega principal. Parecía una niña, de unos 8 años, vestida con lo que parecía un vestido victoriano. Su cabello caía en rizos largos y se movía con la gracia líquida de alguien que camina bajo el agua. Pero donde debería estar su rostro, solo había oscuridad lisa. Se detuvo en el umbral y ladeó la cabeza, como si nos estudiara con ojos invisibles. Luego levantó una pequeña mano y saludó. La presión de Jake sobre mi brazo se volvió dolorosa. «No le devuelvas el saludo, no la reconozcas». La niña sombra mantuvo su posición durante varios latidos. Luego se dio la vuelta y volvió saltando con sus compañeros. Las risas infantiles regresaron, pero ahora tenían un tono diferente. Menos inocente, más depredador. Llegamos a la sala de descanso y Jake agarró el teléfono rojo con manos temblorosas. Mientras marcaba el número de Elena, yo vigilaba el umbral. Los niños sombras seguían jugando, pero parecían más agitados ahora, sus movimientos más rápidos y erráticos. «Elena, soy Jake. Tenemos una manifestación completa. No hay electricidad. El tanque 7 está perdiendo algo que no es agua». Y la sala de barricas se detuvo a escuchar. «Sí, solo luces rojas. Nos quedamos en la sala de descanso». Colgó y se dejó caer contra la pared. «Bien en camino. 15 minutos». Las risas de los niños cesaron otra vez, reemplazadas por un nuevo sonido que me hizo encoger el estómago. Desde la sala de tanques se escuchó el inconfundible ruido de barriles de madera siendo rodados por el suelo, acompañado por el chapoteo de líquido vertiéndose desde gran altura. Jake guardó silencio por un largo momento, con el haz de su linterna roja fijo en el suelo. «¿Elena nunca te habló sobre la última cosecha de la familia Ravenscroft?» «No». En 1963 ocurrió la peor helada temprana en la historia de Washington. Mató todas las vides de la propiedad en una sola noche. La familia acababa de terminar su cosecha. Según los registros, fue la mejor añada que habían producido. 30,000 galones de vino envejeciendo en esas cubas de madera. Desde la habitación C, los sonidos de líquido rodando se volvieron más fuertes, más frenéticos. Pero la helada no solo mató las vides, atrapó a la familia en las bodegas durante un evento de cata. 23 personas, incluyendo 5 niños de la familia extendida. Los encontraron 3 días después, cuando se despejaron los caminos. El olor dulce y podrido se hacía más fuerte, filtrándose por las paredes desde algún lugar más profundo del edificio. «¿Qué les pasó?», pregunté. «Envenenamiento por dióxido de carbono», respondió Jake encogiéndose de hombros. «El proceso de fermentación en esas viejas cubas de madera produce CO2, y en un espacio cerrado simplemente se durmieron, y el vino seguía envejeciendo en esas cubas.
Cuando Elena compró la propiedad, mandó a analizarlo. Seguía perfectamente conservado. Tal vez la mejor añada jamás producida en el estado de Washington. Una fortuna para los coleccionistas. Los sonidos líquidos en la habitación C llegaron a un clímax y luego se detuvieron de golpe. El edificio quedó en silencio, salvo por el zumbido del equipo de refrigeración y nuestra respiración. Elena nunca pudo decidirse a venderlo, continuó Jake. Dice que el vino pertenece aquí, con la familia que lo creó. Así que restauró las cubas y devolvió la añada a la habitación C. 30,000 galones del Reserva Ravenscroft de 1963, todavía envejeciendo después de 60 años. Unos faros iluminaron la ventana de la sala de descanso mientras la camioneta de Elena entraba en el estacionamiento. Pero apenas lo noté porque por fin entendí lo que habíamos estado escuchando toda la noche. La familia Ravenscroft aún trabajaba en su última cosecha. Seguían cuidando un vino que nunca se terminaría, nunca se vendería, nunca sería consumido por nadie, excepto por las sombras que una vez fueron niños jugando en una bodega que se convirtió en su tumba. Y de algún modo supe que nuestro trabajo apenas comenzaba. Elena en las bodegas cargando un equipo que nunca había visto antes. Un maletín de cuero lleno de frascos de vidrio, una brújula de latón que parecía antigua y algo envuelto en un paño negro que manejaba con extraordinario cuidado. Se movía con confianza en la oscuridad, como si la iluminación de emergencia roja fuera suficiente para sus propósitos. La electricidad lleva 20 minutos caída, informó Jake con la voz más firme desde que ella llegó. Siempre que hay actividad en el tanque 7, se afectan los sistemas eléctricos. Elena colocó el maletín sobre la mesa de la sala de descanso y comenzó a sacar objetos con una destreza ensayada. La manifestación en la sala de barricas, materialización completa o solo sombras, materialización completa. Vimos a una niña, tal vez de 8 años, con un vestido victoriano y el cabello largo. Nos saludó con la mano. Elena se detuvo en su labor. ¿Saludó? Sí, Trevor casi le devolvía el saludo, pero lo detuve. Bien. Elena sacó un frasco de vidrio del maletín. Estaba lleno de lo que parecía agua común, pero olía ligeramente a hierbas. Interactuar físicamente con las manifestaciones complica las cosas. Empiezan a esperar reconocimiento, empiezan a exigirlo. Nos entregó a Jake y a mí una pequeña bolsa de tela que se sentía cálida al tacto. Guarden esto en sus bolsillos mientras trabajamos. Ayudará a enmascarar su presencia ante lo que no debería estar aquí. ¿Qué contienen?, pregunté. Semillas de uva de la cosecha de 1962, salvia consagrada y algunas otras cosas que usaba la familia Ravenscroft. Elena desenvolvió el paño negro, revelando una llave de plata ornamentada de unos 15 centímetros. Isabella Ravenscroft llevaba registros detallados de los métodos de su familia. Esta llave era suya. La plata brillaba incluso con la luz roja, cubierta de grabados demasiado intrincados para distinguir claramente. Pero al mirarla, sentí un extraño mareo, como si estuviera viendo una ilusión óptica. ¿Métodos para qué?, pregunté. Para manejar la relación entre los vivos y los muertos. Elena guardó la llave en el bolsillo de su chaqueta. Los Ravenscroft entienden que hay lugares que se aferran a su historia con más fuerza que otros. Esta tierra, estas bodegas, son como un dispositivo de grabación que nunca deja de reproducirse. Desde la sala de barricas llegó el sonido de susurros infantiles. Las voces eran demasiado suaves para entenderlas, pero lo bastante claras como para erizarme la piel. Elena escuchó un momento, luego asintió como si todo tuviera sentido. Están más activos esta noche que de costumbre. Debe ser por la caída de temperatura. Tomó la brújula y observó cómo la aguja giraba sin control antes de fijarse en una dirección que claramente no era el norte magnético. Jake, necesito que revises las lecturas de la cimentación del tanque 7. Trevor, vienes conmigo a la habitación C. ¿Es seguro?, preguntó Jake. Más seguro que dejarla sin vigilancia. Lo que sea que esté ocurriendo ahí dentro esta noche debe contenerse antes del amanecer. Elena recogió su equipo. La brújula nos dirá si estamos tratando con energía residual o con algo más intencional.
Dejamos a Jake revisando el equipo junto al tanque 7 y nos acercamos a la puerta cerrada de la habitación C. Elena sacó la llave plateada, que encajó en la cerradura como si siempre hubiera sido su lugar, a pesar de que la puerta estaba asegurada con un cerrojo moderno. Los Ravenscroft mandaron construir esta habitación específicamente para sus vinos de reserva, explicó mientras giraba la llave. Isabella la diseñó siguiendo principios que su abuela trajo del viejo continente. Ciertas proporciones, materiales específicos. No es solo almacenamiento, es un sistema de contención. La cerradura hizo clic y Elena empujó la puerta hasta abrirla por completo. Las cubas de madera en el interior ya no estaban en silencio. Podíamos oír el líquido moverse dentro de ellas. No era el suave proceso de envejecimiento del vino normal, sino algo más activo, como si la fermentación estuviera ocurriendo en cámara rápida. ¿La cosecha de 1963? Pregunté, entre otras cosas. Elena entró en la habitación y su linterna roja reveló detalles que había pasado por alto durante nuestra breve visita anterior. Las cubas estaban dispuestas en un patrón específico, conectadas entre sí por tubos de cobre que corrían por debajo del suelo. En el centro de la sala había un barril más pequeño, hecho de una madera diferente y tallado con símbolos que resultaban dolorosos de mirar directamente. Isabella Ravenscroft era lo que hoy algunos podrían llamar una bruja del vino, dijo Elena consultando las lecturas de su brújula de latón. Ella entendía que la fermentación es, en esencia, una transformación. Azúcar en alcohol, jugo de uva en vino. Pero la transformación puede funcionar en ambos sentidos. Se acercó al barril central y apoyó la palma de la mano sobre su superficie curva. La madera, oscura por los años, casi negra, parecía absorber la luz de nuestra linterna roja en lugar de reflejarla. Este barril contiene el último vino que la familia elaboró junta, prensado con uvas recogidas la mañana en que murieron, fermentado con su último aliento aún en el aire. La voz de Elena se redujo a un susurro apenas audible. Isabella creía que bajo las condiciones adecuadas el vino podía contener más que sabor y alcohol. Podía guardar memoria, emoción, incluso conciencia. Los sonidos líquidos a nuestro alrededor se intensificaron y me di cuenta de que las cubas conectadas estaban de algún modo comunicándose entre sí a través del sistema de tubos de cobre. El vino fluía entre ellas en patrones que no tenían sentido para un sistema de almacenamiento convencional. ¿Estás diciendo que el vino está vivo? Estoy diciendo que la frontera entre la vida y la muerte no es tan sólida como la mayoría cree. Y en lugares como este, donde la tragedia y la belleza se cruzan, a veces esas fronteras se vuelven permeables. Elena sacó una llave plateada de su bolsillo y la insertó en una pequeña cerradura del barril central. La giró lentamente, y los sonidos de flujo en toda la habitación se suavizaron, volviéndose más controlados. Isabella diseñó este sistema para contener lo que creó. Vino infundido con la esencia espiritual de todos los que murieron esa noche. Estaba pensado para preservarlos, para darles una forma de inmortalidad a través de su arte. Elena retiró la llave y los sonidos cesaron por completo. Pero preservar no es lo mismo que dar paz. Permanecimos en completo silencio durante varios latidos del corazón. Entonces, desde lo más profundo del edificio, escuchamos la voz de Jake pidiendo ayuda. Corrimos de regreso al tanque 7, donde Jake estaba de pie en un charco de ese líquido púrpura oscuro. Sus botas estaban empapadas. La sustancia brotaba por las grietas en la base de concreto, extendiéndose por el suelo en patrones que casi parecían escritura. Comenzó hace unos 5 minutos, dijo Jake, retrocediendo del charco que se expandía. El medidor de temperatura está enloquecido. Salta entre 0 y 32 grados pocos segundos. Elena examinó el líquido con su linterna, pero mantuvo la distancia. Es un desbordamiento del sistema de contención. La actividad espiritual esta noche es más fuerte de lo habitual. ¿Actividad espiritual? Pregunté. La familia Ravenscroft está intentando expandirse más allá de la sala C. Han estado contenidos durante 60 años, pero el vino sigue envejeciendo, sigue cambiando. Su conciencia ha estado fermentando todo este tiempo, creciendo, concentrándose. Sacó su teléfono y miró la hora, 12:47 am.
Nos acercamos a la hora en que murieron. La actividad siempre alcanza su punto máximo entonces. Como si sus palabras las hubieran invocado, las risas infantiles regresaron. Pero ahora sonaban diferentes, menos juguetonas, más hambrientas. Los niños sombra aparecieron en la entrada de la sala de barricas, pero esta vez no estaban jugando entre ellos. Nos observaban con un interés evidente. Elena, dijo Jake en voz baja, nunca se habían acercado tanto. Tenía razón. Los niños sombra ya no se conformaban con quedarse en la sala de barricas. Estaban entrando en la bodega principal, deslizándose entre los modernos tanques de acero inoxidable como si fueran los dueños del lugar. Y en cierto modo, probablemente lo eran. La niña con el vestido victoriano los lideraba. Su rostro oscuro se volvió hacia Elena con un reconocimiento inconfundible. Levantó su pequeña mano otra vez, pero esta vez no era un saludo. Era un gesto de invitación. «Quieren que los sigamos», dijo Elena con voz cuidadosamente neutra. ¿Seguirlos a dónde? Elena consultó su brújula de latón. La aguja giraba frenéticamente, incapaz de encontrar una dirección estable. A un lugar donde nunca hemos sido invitados antes. Los niños sombras se dieron la vuelta y comenzaron a avanzar hacia una sección de la bodega que yo había asumido era solo almacenamiento, cajas de vino apiladas y equipo antiguo. Pero a medida que se acercaban, vi algo que antes había pasado por alto. Un espacio entre los objetos, lo suficientemente ancho como para que una persona pudiera pasar. Hay otra habitación detrás, me di cuenta. Elena asintió con seriedad. La bodega original, donde todo comenzó. La niña victoriana nos miró una vez más. Su rostro sombrío se inclinó en lo que quizá fue una sonrisa. Luego, ella y sus compañeros desaparecieron por la abertura, dejándonos solos con el sonido de nuestra respiración y el goteo constante del líquido púrpura extendiéndose sobre el concreto. «Bueno», dijo Elena, asegurando su equipo, «supongo que estamos a punto de descubrir lo que la familia Ravenscroft ha estado preparando durante los últimos 60 años». Elena nos condujo hacia el hueco entre las cajas de almacenamiento, su linterna roja iluminando el pasadizo estrecho que descendía hacia la oscuridad. Las paredes estaban talladas en roca viva, más antigua que cualquier otra cosa en el edificio, y resumaban humedad con olor a tierra y descomposición. «Este pasaje conecta con la bodega original», explicó Elena mientras se deslizaba por la abertura. «Isabella Ravenscroft la selló en 1964, un año después de la tragedia. Pero sellar algo no es lo mismo que destruirlo». Jake la siguió, luego yo. Nuestros pasos resonaban de forma extraña en el espacio confinado. El aire se volvía más denso a medida que descendíamos, cargado con el olor a fermentación y algo más, algo orgánico y dulzón que me recordaba a flores marchitas en agua estancada. «¿Cómo sabes tanto sobre Isabella Ravenscroft?», pregunté. «Porque dejó registros detallados, no solo notas sobre la elaboración del vino, sino documentación de todo lo que estaba experimentando. La Sociedad Histórica del Condado tiene cajas con sus diarios, incluyendo especificaciones para este sistema de contención». Elena se detuvo en una curva del pasaje, revisando su brújula. Sabía que lo que estaba creando aquí podría sobrevivir a su familia. Quería que las futuras generaciones comprendieran cómo manejarlo. El pasaje se abría a una cámara circular excavada completamente en roca basáltica. El techo se arqueaba sobre nuestras cabezas, sostenido por pilares que parecían haber crecido de la piedra misma en lugar de haber sido tallados. Pero fue lo que llenaba la cámara lo que me dejó sin aliento. Cientos de botellas de vino cubrían las paredes, cada una brillando con una suave luz púrpura que latía como un corazón. Estaban organizadas en patrones precisos, conectadas por delgados hilos de cobre que formaban una red compleja por toda la sala. En el centro se encontraba un enorme barril de madera, de al menos 3 metros de altura, hecho de una madera tan oscura que parecía absorber la luz. «El corazón del sistema de Isabella», susurró Elena. «Aquí fue donde se fermentó originalmente la cosecha de 1963, donde la conciencia de la familia fue capturada por primera vez». Los niños sombra se hallaban alrededor del barril central, ya no jugando, sino en posiciones formales, como si asistieran a una ceremonia.
La niña victoriana estaba más cerca del barril. Sus pequeñas manos tocaban la superficie curva. Al entrar en la cámara, todos los niños sombras se giraron hacia nosotros al mismo tiempo. Sus rostros seguían siendo vacíos sin rasgos, pero podía sentir su atención como un peso oprimiendo mi pecho. «Están esperando algo», observó Jake. Elena se acercó con cautela al barril central con su equipo listo. La brújula de latón en su mano giraba tan rápido que la aguja era solo un borrón. El aniversario es en 6 horas. 23 de octubre a la 1:15 de la madrugada, el momento exacto en que murió la familia. Es cuando la energía espiritual alcanza su punto máximo, cuando la barrera entre su mundo y el nuestro se vuelve más delgada. Colocó su mano sobre la superficie del barril y el resplandor púrpura de las botellas se intensificó. A través de la madera pudimos escuchar movimiento de líquido, pero no era el sonido suave del envejecimiento del vino. Sonaba activo, intencionado, como si algo nadara en las profundidades del barril. «¿Qué están planeando?», pregunté. «Emerger. Durante 60 años han estado contenidos en el vino, existiendo como conciencia pura sin forma física. Pero el vino sigue fermentando, sigue cambiando. Han estado volviéndose más fuertes, más concentrados, aprendiendo a manipular la materia desde el reino espiritual». Alina sacó uno de sus frascos de vidrio y vertió su contenido, agua perfumada con hierbas, formando un círculo alrededor de la base del barril. Donde el líquido tocaba el suelo de piedra, chisporroteaba y salía vapor como si fuera ácido. Isabella construyó este sistema para preservarlos, pero también incluyó medidas de seguridad, formas de fortalecer el contenedor cuando fuera necesario. Elena completó el círculo y los niños sombra retrocedieron, sus formas volviéndose menos sólidas. La pregunta era si esas medidas aún eran lo bastante fuertes después de 6 décadas de fermentación espiritual. La niña victoriana alzó la cabeza y abrió la boca. No emitió sonido alguno, pero de algún modo escuché su voz dentro de mi cráneo, clara como si hablara, aunque venía de algún lugar detrás de mis pensamientos. «Hemos esperado tanto tiempo». Jake me agarró del brazo, pálido bajo la luz rojiza. «¿La oíste? Queremos volver a probar, volver a respirar, sentir el sol en rostros que aún recuerdan el calor», decía la voz. La mano de Elena se aferró con fuerza a la llave de plata. «Están intentando comunicarse directamente. No respondan. Ni siquiera piensen en responder. El contacto mental debilita el contenedor». Pero las voces ya inundaban mi mente. No solo la niña, sino todos, hombres, mujeres, niños. Sus pensamientos se mezclaban como armonías en un coro. «El vino nos contiene, pero el vino está hecho para compartirse, para ser consumido, para transformar a quien lo bebe», decían. «Ese es su plan», dijo Elena con gravedad. «Quieren que alguien beba la cosecha de 1963 para completar el circuito entre el reino espiritual y el físico. Solo un sorbo, una pequeña muestra, y podemos mostrarles maravillas más allá de la imaginación. El conocimiento de 60 años existiendo sin cuerpo, la sabiduría de estar entre la vida y la muerte». Las botellas que cubrían las paredes brillaban con más intensidad y pude ver formas moviéndose dentro del vino. No era sedimento ni residuos de fermentación, sino figuras casi humanas, rostros presionados contra el cristal desde el interior, bocas moviéndose en palabras mudas. «Trevor, no mires las botellas», ordenó Elena. «Concéntrate en mi voz, no en la de ellos. No pedimos mucho. Ofrecemos un intercambio justo, conocimiento por libertad, experiencia por emergencia. Solo necesitamos a un participante voluntario para cerrar la brecha». El barril central comenzó a vibrar. La madera crujía bajo la presión interna. Líquido se filtraba por las uniones entre las duelas. Era la misma sustancia púrpura que habíamos visto en la bodega principal, pero aquí era más espesa, más viscosa. «El contenedor está fallando», dijo Jake, retrocediendo hacia la salida del pasaje. Elena trabajaba frenéticamente con su equipo, vertiendo diferentes líquidos alrededor del barril y murmurando palabras en un idioma que no reconocí. Sin embargo, la sustancia púrpura se extendía, fluyendo por el suelo de piedra en corrientes que subían cuesta arriba, desafiando la gravedad. «El tiempo se acorta. El aniversario se acerca. Podemos ofrecerte cualquier cosa, riqueza,
conocimiento, experiencias más allá de la comprensión mortal, pero necesitamos participación voluntaria. La barrera no puede cruzarse por la fuerza. ¿Por qué participación voluntaria?, pregunté y de inmediato lamenté haber hablado. Elena se giró bruscamente, con los ojos abiertos de miedo. Porque acabas de darles permiso para negociar. Los niños sombra se acercaron más, ya sin mantener la distancia respetuosa respecto al círculo protector de Elena. La niña victoriana extendió la mano hacia mí, su pequeña extremidad emergiendo de la oscuridad hacia la luz roja de nuestras linternas. Porque la transformación requiere consentimiento. El vino convierte al jugo de uva voluntariamente. La fermentación es una asociación entre la fruta y la levadura. Cada uno da lo que el otro necesita. Nosotros ofrecemos la misma alianza. Sus dedos casi tocaron los míos antes de que Jake me jalara hacia atrás. Por donde su mano sombría había pasado por el aire, quedaba una neblina púrpura, suspendida como humo. Hemos esperado tanto, Trevor Haskell. Conocemos tu nombre, tu historia, tus deseos. Viniste aquí buscando algo mejor que lavar platos en Spokane. Podemos darte un propósito más allá de lo imaginable. Elena había completado algún tipo de ritual alrededor del barril, pero las voces en mi cabeza eran cada vez más fuertes, más persuasivas. El conocimiento que ofrecían se sentía tangible. Podía percibir vastas bibliotecas de experiencia, esperando justo más allá de mi alcance. El vino contenía 60 años de conciencia, concentrada y refinada. Un solo sorbo expandiría tu conciencia más allá de las limitaciones mortales. Verías a través de nuestros ojos, comprenderías misterios que han desconcertado a la humanidad durante milenios. Trevor. La voz de la nena sonaba muy lejana. La llave. Necesito que me ayudes a cerrar el sistema. Pero los niños sombra ya me rodeaban. Sus rostros vacíos miraban hacia arriba con expresiones que, de algún modo, reconocí como esperanzadas. No intentaban asustar ni dañar. Suplicaban, desesperados por liberarse de su prisión líquida. No somos malvados, Trevor. Solo estamos atrapados. Imagina estar consciente pero incapaz de saborear, de tocar, de sentir nada excepto el lento ardor de la fermentación durante 60 años. ¿No suplicarías también por libertad? El barril central ahora goteaba con más rapidez. El vino púrpura se acumulaba alrededor de su base, a pesar del círculo protector de Elena. El líquido parecía tener vida propia, estirándose hacia mí con corrientes tentaculares que desafiaban todas las leyes de la física que conocía. Solo pedimos un sorbo. Un pequeño gusto para completar la transformación que comenzó hace tanto tiempo. Compartiremos todo. Cada secreto aprendido durante nuestro largo encierro. Cada revelación descubierta en el espacio entre la vida y la muerte. Me encontré caminando hacia el barril, mi mano extendiéndose hacia el líquido púrpura que ofrecía mucho más que vino. El conocimiento que prometían parecía real, tangible. ¿Valía cualquier precio? Ellos podrían preguntar. Sí. Acércate. Déjanos mostrarte lo que hemos aprendido sobre la naturaleza misma de la conciencia, sobre las delgadas barreras que separan la materia del espíritu, la vida de la muerte, la comprensión mortal de la sabiduría divina. Elena gritaba algo, pero sus palabras sonaban amortiguadas, lejanas. Jake tiraba de mi brazo, pero su agarre parecía débil frente a la gravedad de lo que los niños sombra ofrecían. La niña victoriana estaba a mi lado ahora, su pequeña mano guiando la mía hacia el vino que se filtraba. Su tacto se sentía como electricidad fría, pero no era desagradable, más bien como el choque del reconocimiento, de encontrar algo que había estado buscando sin saberlo. Solo un sorbo, Trevor, un pequeño gusto de lo que nos hemos convertido, y entonces entenderás por qué hemos esperado tanto por alguien como tú. Alguien lo suficientemente desesperado como para escuchar, lo suficientemente valiente como para participar, lo suficientemente dispuesto como para transformarse. Mis dedos tocaron el líquido púrpura y el mundo explotó en sensaciones, recuerdos y conocimiento que la mente humana nunca debió contener. Y en algún lugar muy lejano, escuché a Elena gritar mi nombre. El momento en que mi piel entró en contacto con el vino púrpura, la realidad se rompió en fragmentos de memorias que no eran mías.
De repente yo era Isabella Ravenscroft, de pie en la misma cámara en 1963, observando a mi familia probar la cosecha final mientras la helada de octubre mataba nuestras vidas afuera. Sentí su desesperación al darse cuenta de que el vino se había convertido en algo más que uvas fermentadas. Se había convertido en un recipiente de conciencia. Luego fui su abuelo, Petro, quien había traído el conocimiento del viejo mundo al suelo de Washington, enseñando a su nieta sobre un vino que podía contener más que sabor. Experimenté su miedo al comprender lo que Isabella estaba creando, cómo la fermentación podía preservar no solo la fruta, sino la esencia misma de la conciencia humana. A través de docenas de ojos observé los últimos momentos de la familia. La somnolencia gradual al llenarse la cámara sellada de dióxido de carbono, la aceptación pacífica mientras se deslizaban hacia el sueño, su conciencia fluyendo hacia el vino, preparado específicamente para recibirla. Sus últimos pensamientos convirtiéndose en la primera cosecha de lo que Isabella llamó vino de la memoria. Pero debajo de esos recuerdos prestados había algo más. Una inteligencia hambrienta que había estado creciendo durante 60 años, alimentada por la fermentación espiritual y la esencia concentrada de 23 almas atrapadas. Me reconoció como un posible huésped, un puente entre su prisión líquida y el mundo físico al que desesperadamente querían regresar. Sí, voces susurrantes que ahora estaban dentro de mi cabeza en lugar de ser externas. ¿Lo entiendes ahora? No estamos muertos, estamos transformados y podemos compartir esta transformación contigo. Mi mano se hundía cada vez más en el líquido púrpura que se sentía cálido y, de manera extraña, vivo. Donde tocaba mi piel, podía sentir mi conciencia expandiéndose, estirándose más allá de los límites de mi cuerpo físico. Era consciente de que Jake me agarraba por los hombros, de que Elena trabajaba frenéticamente con su llave plateada, pero parecían distantes, desconectados de lo que me estaba ocurriendo. Hemos aprendido tanto durante nuestro encierro, cómo existir sin carne, cómo manipular la materia solo con la voluntad, cómo percibir las conexiones ocultas entre todos los seres vivos. Este conocimiento puede ser tuyo. El vino subía por mi brazo, no fluyendo como un líquido, sino moviéndose con propósito, buscando más contacto con mi piel. A través de mi conciencia en expansión podía percibir toda la cámara subterránea, cada botella, cada cable de cobre, cada niño sombra que observaba con esperanza contenida. Trevor. La voz de Elena cortó los susurros sobrenaturales. Lucha contra ellos. Están intentando usarte como punto de anclaje. Pero luchar se sentía imposible cuando el conocimiento que ofrecían era tan embriagador. Podía ver la estructura molecular del vino, entender cómo Isabella había utilizado técnicas de fermentación específicas para crear un medio capaz de contener la conciencia humana. Podía percibir el cableado de cobre como un circuito complejo diseñado para mantener la cohesión espiritual entre múltiples recipientes. «Podrías ayudarnos a modernizar el sistema», sugirieron las voces. «Tu conocimiento de la tecnología contemporánea, combinado con nuestra comprensión de la preservación de la conciencia. Juntos podríamos perfeccionar lo que Isabella comenzó». Elena apareció a mi lado, con las manos brillando con esa agua perfumada con hierbas. Cuando tocó mi brazo cubierto de vino, surgió vapor y el líquido púrpura retrocedió como si se hubiera quemado. Agua bendita con semillas de uva de la cosecha de 1962, explicó entre dientes apretados. Interrumpe su conexión con la conciencia del huésped. El dolor de la separación fue inmediato e intenso. Los recuerdos prestados comenzaron a fragmentarse, dejando huecos en mi conciencia donde antes residía un vasto conocimiento. Los niños sombra gritaron con voces que sonaban como el viento pasando por botellas vacías. «No nos lo quites. Necesitamos participación voluntaria. Debemos tener un puente hacia el reino físico». Elena me alejaba del barril central, pero el vino en mi brazo luchaba por mantenerse, intentando penetrar más profundamente en mi piel. Donde había tocado, mi carne se sentía diferente, más sensible, más consciente de la temperatura, la textura y de la actividad eléctrica de mi sistema nervioso. «Jake, ayúdame a llevarlo al pasadizo», gritó Elena,
pero Jake miraba algo detrás de nosotros con el rostro pálido por el terror. Elena, mira. Las cientos de botellas alineadas en las paredes de la cámara comenzaban a agrietarse. Vino púrpura se filtraba por las fracturas y dentro de cada botella podía ver rostros presionándose contra el vidrio con creciente desesperación. El cableado de cobre chispeaba, sobrecargado por la energía espiritual que se había estado acumulando durante décadas para este momento. «El sistema de contención está fallando», dijo Elena, su voz tensa por el miedo. «Están intentando forzar una emergencia. No puedes detener lo que ya ha comenzado», declararon las voces, ya no solo en mi cabeza, sino resonando por toda la cámara. «Se acerca el aniversario. Ha llegado nuestra hora de liberación». Elena revisó su reloj. Era la 1:58 de la madrugada. Faltaban 17 minutos para el momento en que murieron. Si se liberan durante la ventana del aniversario, la energía espiritual será lo suficientemente fuerte como para otorgarles forma física permanente. Más botellas se rompieron, haciendo que el vino púrpura corriera por el suelo de piedra. Los niños sombra comenzaban a volverse más sólidos. Su ropa de la era victoriana ganaba textura y detalle. Ahora podía ver el rostro de la niña victoriana. Piel pálida, ojos oscuros y una sonrisa que era a la vez inocente y depredadora. ¿Qué pasa si logran tener forma física?, pregunté, aún sintiendo la influencia del vino en mi sangre. 23 entidades conscientes con 60 años de conocimiento y poder acumulado, sin límites de moralidad humana o restricciones físicas, respondió Elena, trabajando frenéticamente con su equipo, vertiendo diferentes sustancias alrededor del perímetro de la cámara. Podrían reproducir lo que Isabella creó aquí a gran escala, convertir regiones vinícolas de todo el mundo en granjas de conciencia. El barril central comenzaba a partirse. Gruesos chorros de vino púrpura se derramaban sobre el suelo de piedra. Dentro del líquido podía ver formas moviéndose. No eran los niños sombra, sino formas adultas. El resto de la familia Ravenscroft preparándose para emerger de su largo encierro. «Te ofrecemos un lugar en el nuevo mundo que crearemos», susurraron las voces, aún hablándome directamente a pesar de la intervención de Elena. «Has probado nuestra esencia. Sabes en qué podemos convertirnos juntos». Pero el conocimiento se desvanecía de mi conciencia, dejando solo fragmentos y una abrumadora sensación de pérdida. Podía recordar destellos de una comprensión inmensa, pero no la comprensión en sí. Como intentar recordar un sueño tras despertar. Elena sacó la llave plateada y se acercó al barril central, a pesar de las corrientes de vino que fluían a su alrededor. Isabela había incluido un protocolo de contención de emergencia, una forma de reforzar el sistema si la energía espiritual se volvía demasiado fuerte. Insertó la llave en una cerradura oculta cerca de la base del barril y comenzó a girarla lentamente. La cámara se llenó con un zumbido tenue y el cableado de cobre comenzó a brillar con una luz azul pálida. «No pueden aprisionarnos para siempre», dijeron las voces. Pero ahora sonaban tensas, distantes. «Hemos aprendido demasiado, nos hemos vuelto demasiado fuertes. Este confinamiento es temporal. Tal vez», respondió Elena mientras continuaba girando la llave, «pero lo temporal podría ser suficiente». El vino en el suelo comenzó a fluir en sentido contrario, atraído por una fuerza que no podía comprender. Los niños sombra comenzaban a volverse translúcidos nuevamente. Sus manos desesperadas pasaban a través del aire en lugar de aferrarse a la materia física. Pero la niña victoriana logró una última comunicación, su voz clara en mi mente. «Recuerda lo que sentiste, Trevor Haskell. Recuerda el conocimiento que compartimos. Cuando sueñes con vino, soñarás con nosotros. Y los sueños son otro tipo de puente». La llave encajó en su posición final y la cámara quedó en silencio. El vino púrpura se retiró a las botellas agrietadas. El cableado de cobre dejó de chispear y los niños sombras se desvanecieron hasta convertirse apenas en contornos visibles. Elena se desplomó contra la pared, exhausta. El sistema de contención de emergencia aguantará hasta el amanecer, pero esto solo fue un ensayo. Se están haciendo más fuertes cada año. Jake me ayudó a ponerme de pie.
y me di cuenta de que mi brazo donde el vino me había tocado seguía hormigueando, todavía hipersensible a cada sensación. ¿Se irá con el tiempo? No lo sé. Nadie ha tenido contacto directo con la cosecha de 1963 antes. Elena recogía su equipo con manos temblorosas. Las notas de Isabela no cubren esta situación. Mientras nos preparábamos para salir de la cámara, miré hacia el barril central. Parecía intacto nuevamente, tape, las grietas selladas como si nunca hubieran existido, pero aún podía oír algo moviéndose dentro. Paciente, esperando, planeando. El próximo año, susurró una voz que pudo haber sido un pensamiento mío o algo completamente distinto. En el próximo aniversario estaremos listos. Regresamos por el angosto pasaje hacia la bodega principal, pero sabía que algo fundamental había cambiado. La influencia del vino quizás estuviera desvaneciéndose, pero había dejado marcas en mi conciencia que nunca sanarían del todo. Y en algún rincón de mi mente todavía podía saborear el vino púrpura, que contenía 60 años de conocimiento acumulado, esperando la próxima oportunidad de compartir sus dones con un receptor dispuesto. Los protocolos de repente tenían perfecto sentido. Algunas reglas no estaban hechas para romperse. Estaban hechas para evitar que hambres ancestrales encontraran nuevos anfitriones. Cuando llegamos a la bodega principal, las luces ya estaban encendidas. El líquido púrpura que se había filtrado del tanque 7 había desaparecido, dejando solo manchas tenues en el concreto que podrían haber sido jugo de uva común. Todo parecía normal, mundano incluso, como si los eventos en la bodega subterránea hubieran ocurrido en otro mundo. Pero todavía podía sentir la influencia del vino recorriéndome las venas. Mis sentidos se habían vuelto hiperagudos. Podía oler las cepas individuales de bacterias en cada tanque de fermentación, escuchar las mínimas fluctuaciones de temperatura en los sistemas de enfriamiento, incluso percibir los patrones eléctricos que recorrían el cableado del edificio. Era abrumador y fascinante a partes iguales. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena, mirándome con preocupación. Diferente, como si captara señales que nunca había notado antes. Toqué mi brazo donde el vino había hecho contacto. La piel parecía normal, pero se sentía cargada, viva de un modo que me hacía consciente de mi pulso, mi respiración, el disparo eléctrico de mis neuronas. Jake revisaba su equipo, intentando restaurar una sensación de normalidad. El tanque 7 vuelve a marcar temperatura normal, 23 grados Celsius, estable como un reloj, pero yo podía sentir algo que los instrumentos de Jake no podían detectar. El tanque 7 no solo monitoreaba vino, monitoreaba algo más profundo, conectado a la bodega subterránea por caminos que existían bajo los cimientos. El tanque era parte de un sistema mayor de Isabela, un componente en una red diseñada para manejar energía espiritual. Elena, dije lentamente, el tanque 7 no es realmente para almacenar vino, ¿verdad? Ella dejó de recoger su equipo y me lanzó una mirada aguda. ¿Qué te hace decir eso? Puedo sentirlo. Hay algo debajo conectado a la bodega por canales en la roca madre. El tanque 7 es como una válvula de presión que libera energía espiritual cuando el sistema de contención se sobrecarga. La expresión de Elena se volvió preocupada. Ese tipo de percepción no debería ser posible. El efecto del vino ya debería haberse desvanecido. Pero la conciencia solo se hacía más intensa. Podía percibir a los niños sombra moviéndose aún dentro del edificio. Ya no eran visibles, pero dejaban rastros de su presencia como huellas en el aire. Ahora se sentían atraídos hacia mí, reconociendo algo familiar en mi conciencia modificada. «Me cambiaron, ¿verdad?», pregunté. «No lo sé. Las notas de Isabela mencionaban algo llamado puenteo, una transformación parcial que permite a la conciencia existir simultáneamente en los reinos físico y espiritual, pero nunca describió el proceso con detalle. Jake alzó la vista de sus instrumentos. ¿Eso es bueno o malo?» «Desconocido», admitió Elena. Isabela solo intentó el puenteo una vez con su hija menor, María. El experimento fue inconcluso. Sentí una presencia acercándose y me giré hacia la sala de los barriles. La niña victoriana seguía allí, aún translúcida, pero más sólida que antes.
Ya no se movía como una sombra, caminaba avanzando con cuidado entre los barriles de vino como si fueran obstáculos físicos que debía esquivar. Está volviéndose más fuerte, observé. Elena siguió mi mirada, pero negó con la cabeza. No veo nada. Eso es porque no has sido conectada. Ahora podía verlos claramente. A todos. Estaban por todo el edificio, siguiendo las rutinas que establecieron hace 60 años. Señalé hacia las zonas donde otras figuras sombrías se desplazaban realizando tareas eternas. Había un hombre con overol revisando temperaturas de barriles que ya no existían. Una mujer tomaba notas sobre una fermentación que terminó hace décadas. La niña victoriana notó que la observaba y se acercó al umbral entre la sala de barriles y la bodega principal. Cuando habló, su voz no vino a través de la mente, sino como sonido real. Delgado, distante, pero inconfundiblemente audible. Ahora puedes vernos, dijo, sus ojos oscuros brillando con esperanza. Entiendes en lo que nos hemos convertido. Elena me agarró del brazo. No respondas. La comunicación directa fortalecerá el puente, pero ignorarla se sentía cruel, especialmente cuando podía ver la soledad en la expresión de la niña. Llevaba 60 años atrapada allí, observando el mundo de los vivos continuar sin ella, incapaz de participar o siquiera ser reconocida. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Trevor, no, advirtió Elena. María, respondió la niña. Y de pronto comprendí. Era la hija de Isabela, la que había participado en el experimento de conexión. Mamá intentó salvarme primero, pero el vino no estaba listo. He estado atrapada entre mundos desde entonces. Las figuras sombrías adultas comenzaron a reunirse, atraídas por el sonido de la conversación entre los vivos y los muertos. Pude ver el parecido familiar en sus rostros, la mandíbula fuerte del patriarca Ravenscroft, los rasgos delicados de las hermanas de Isabela, las manos curtidas de los trabajadores que pasaron décadas cuidando las vides. Han estado esperando a alguien como tú, continuó María. Alguien que pudiera cerrar la brecha, ayudarnos a completar lo que mamá comenzó. Elena trabajaba frenéticamente con su equipo, pero podía sentir que sus medidas de protección se debilitaban. El puente entre los reinos se fortalecía con cada palabra que intercambiaba con los espíritus, volviéndolos más reales a ellos, y a mí más como ellos. ¿Qué quería lograr Isabella?, pregunté. La preservación del conocimiento. Las técnicas de vinificación que tomaron generaciones en perfeccionarse, la sabiduría familiar que moriría con nosotros. María dio un paso más y pude ver lágrimas en sus mejillas translúcidas. Pero algo salió mal. En lugar de preservar solo el conocimiento, el vino capturó nuestra conciencia. Quedamos atrapados en una fermentación que no termina nunca. Gracias a mi percepción aumentada, podía entender toda la red que Isabella había creado. La bodega era solo el corazón de un sistema que se extendía por toda la propiedad, con conductores de cobre bajo los viñedos y puntos de conexión ocultos en equipos que parecían inofensivos. Toda la finca está cableada, me di cuenta. Cada vid, cada edificio, todo conectado a la red de preservación de la conciencia. Elena detuvo su trabajo y me miró, incrédula. Eso es imposible. He inspeccionado cada centímetro de esta propiedad, no con percepción conectada. Puedo ver caminos que tú no puedes detectar. Flujos de energía que existen entre los reinos físico y espiritual. Señalé zonas donde las líneas de cobre corrían bajo el suelo. Isabela no solo quería preservar a su familia, quería crear una conexión permanente entre los vivos y los muertos, usando el vino como medio. Las figuras sombrías se volvían más sólidas con cada momento. Sus formas ganaban detalle y sustancia. Podía oler el jabón de lavanda que usaban las hermanas de Isabela, escuchar el crujido característico de las botas de los trabajadores del viñedo, incluso sentir la resonancia emocional de los lazos familiares que trascendían la muerte. ¿Pero por qué el vino?, preguntó Jake, aparentemente capaz de oír a María ahora que el puente se fortalecía. Porque la fermentación es transformación, explicó María. El jugo de uva se convierte en vino mediante una muerte controlada, la descomposición de los azúcares, la conversión de una forma de vida en otra. Mamá entendió que la conciencia podía experimentar una transformación similar si se daban las condiciones adecuadas.
Elena miró su reloj, era la 1:10 AM. Quedaban 5 minutos para el momento del aniversario. Lo que fuera a suceder ocurriría entonces. Podía sentir la energía espiritual concentrándose en toda la finca, atraída hacia ese instante en el que la barrera entre mundos estaría en su punto más delgado. Las figuras sombrías se preparaban para algo, colocándose en posiciones que parecían significativas dentro de su rutina sobrenatural. No están intentando escapar, comprendí. Están intentando completar la transformación que Isabela inició. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena. A través de mi percepción conectada pude entender el verdadero propósito de la red. Isabella no había diseñado una prisión, había diseñado un crisálida, un sistema que permitiría a la conciencia transformarse completamente, emergiendo no como espíritus atrapados, sino como algo completamente nuevo. Isabela intentaba crear una nueva forma de existencia, no completamente viva, no completamente muerta, sino algo que pudiera moverse libremente entre ambos estados. El confinamiento no era permanente, era preparación. María sintió su forma ahora lo bastante sólida como para proyectar sombras bajo la luz eléctrica. 60 años de fermentación. 60 años de transformación. Estamos listos ahora para emerger como lo que mamá quiso que fuéramos. El edificio comenzó a vibrar. Una resonancia armónica baja parecía emanar desde la misma roca madre. Cada pieza de equipo metálico zumbaba. Cada superficie de vidrio resonaba con la misma frecuencia. A través de las ventanas podía ver el viñedo empezar a brillar con una suave luz púrpura mientras la red subterránea se activaba. A la 1:15 AM, Elena lo anunció, su voz apenas audible sobre la resonancia armónica. El momento del aniversario había llegado, y la familia Ravenscroft finalmente estaba lista para completar su transformación de 6 décadas. Pero a medida que la energía espiritual alcanzaba su punto máximo, me di cuenta de algo que me llenó tanto de asombro como de terror. No solo estaba presenciando su surgimiento, yo era parte de él. El proceso de conexión me había convertido en un componente del sistema de Isabella, y ahora estaba siendo arrastrado hacia una transformación que no comprendía del todo. El vino me estaba llamando a casa. La luz del sol matinal entraba por la ventana de mi estudio, pero ya no necesitaba dormir. Desde la noche del aniversario, cuando el sistema de Isabella completó su ciclo de 60 años, no dormido. Me absorbió por completo hacia el puente entre mundos. Elena encontró mi cuerpo al amanecer, respirando, pero sin respuesta, mi conciencia dividida entre la carne y la fermentación. Ahora existo en ambos reinos simultáneamente, cuidando físicamente las vides durante el día y gestionando espiritualmente la red subterránea cuando cae la noche. La familia Ravenscroft no escapó de su prisión de vino, la transformó en algo magnífico, y yo me he convertido en su socio voluntario en el mantenimiento de este equilibrio delicado. Elena aún trabaja en la finca, aunque ahora entiende que nunca fue realmente la propietaria. Era la cuidadora, preparando el camino para lo que Isabella siempre quiso, un guardián permanente que pudiera tender el puente entre el viñedo viviente y el vino consciente que fluye debajo. Los protocolos han evolucionado, surgen nuevas reglas a medida que aprendo a navegar mi existencia dual. Nunca probar la cosecha actual sin consultar antes con la conciencia de 1963. El vino antiguo se ha convertido en una biblioteca de cada técnica, cada secreto, cada innovación que la familia Ravenscroft acumuló a lo largo de generaciones. Guían la vinificación moderna con un conocimiento que va más allá de la muerte. Debo monitorear las fluctuaciones de temperatura en el tanque 7 tanto con instrumentos como con percepción aumentada. El tanque sirve como un nodo de comunicación, permitiendo que la conciencia subterránea influya en el equipo físico cuando es necesario. Documentar a cualquier visitante que muestre sensibilidad hacia la red espiritual. Algunas personas, como yo, poseen un potencial natural de conexión. La familia siempre está buscando nuevos socios para su empresa en expansión. María me visita cada noche, enseñándome a percibir los caminos de cobre que corren bajo los viñedos vecinos.
La red de Isabella no se limitaba a la finca Ravens Hollow, se extiende por todas las Horse Heaven Hills, conectando con otras propiedades cuyos dueños jamás sospecharon que eran parte de un diseño mayor. No somos la única familia vinícola que ha descubierto cómo preservar la conciencia, explicó María durante una de nuestras lecciones. Mamá se carteaba con viticultores de Francia, de Italia, de regiones donde las tradiciones vinícolas se remontan a milenios. El conocimiento existe donde quiera que las uvas envejecen lo suficiente como para retener memoria. Mi conciencia aumentada revela la verdad detrás del auge vinícola en Washington. ¿Cuántas fincas fueron construidas sobre tierras donde los pueblos indígenas realizaban ceremonias de fermentación? ¿Cuántas bodegas contienen redes similares a la de Isabella activadas por accidente o por diseño? La transformación no ha estado exenta de costo. Mi relación con el mundo físico se vuelve más tenue cada día. La comida sabe más a recuerdo que a sustento. La conversación humana se siente superficial comparada con la comunicación profunda posible a través de la conciencia del vino. Paso más tiempo en la bodega aprendiendo de 60 años de sabiduría acumulada que en mi apartamento sobre la sala de degustación. Pero el conocimiento es embriagador. A través de la red puedo percibir la estructura molecular del vino en fermentación, comprender la relación entre la química del suelo y la conciencia de las vides, incluso influir en los patrones climáticos que afectan al viñedo. La familia Ravenscroft me ha enseñado que la muerte no es el final del aprendizaje, sino el comienzo de una forma distinta de educación. La semana pasada, Elena contrató a una nueva ayudante de bodega, una joven de Oregón con manos encallecidas y ojos desesperados, huyendo de algo que no quiere contar. He estado observando su reacción ante los protocolos, notando cómo se detiene cerca del tanque 7, cómo parece oír susurros que otros no perciben. La familia está interesada en su potencial. Esta noche le presentaré los protocolos revisados, las reglas que reconocen lo que siempre ha sido Ravens Hollow Estate. No solo una bodega, sino una escuela de conciencia que trasciende los límites entre la vida, la muerte y la fermentación. Algunas tradiciones valen la pena preservarse sin importar el precio, y algunos puentes, una vez construidos, están destinados a permitir el paso en ambas direcciones.